investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa en Desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes escuchan o ven la retransmisión del programa por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión del programa, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del observatorio. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Hola, Jennifer. Saludos a la audiencia. Saludos a Alondra Bermúdez en el control. Gracias, doctor. Pues saludos a todos y cuéntenos de qué estaremos hablando el día de hoy. ¿Alguna breve introducción? Pues hoy estaremos hablando, Jennifer, de longevidad y envejecimiento, particularmente bajo el tema de lo que denominamos las zonas azules. Sabes que tú y yo habíamos hablado del tema, ¿verdad?, entre nosotros bastante tiempo. Es un tema que sé que te apasiona y que vienes siguiéndole la pista hace algún tiempo. Y el domingo, precisamente en el Nuevo Día, pues sale el Diario de Puerto Rico, pues sale un artículo que un poco intenta, ¿verdad?, establecer que en Puerto Rico pudieran existir zonas azules, bien entendiéndose, ¿verdad?, como aquellas zonas donde existe una mayor longevidad y donde existen personas que en ocasiones superan los 100 años de edad. Así que, pues, ese es el tema general hoy, ¿verdad?, las zonas azules, el envejecimiento, y trataremos de hablar un poquito de esa fórmula, de esas fórmulas que ayudan a las personas a llegar a edades avanzadas y a llegar bien a edades avanzadas. Así es, doctor, y para abundar un poco más, ¿qué son las zonas azules? Pues básicamente son esas regiones en el mundo donde se ha observado una mayor longevidad y una incidencia menor en enfermedades crónicas. Estas áreas, identificadas por el investigador Dan Buckner, incluye lugares como Okinawa en Japón, Cerdeña en Italia, Icaria en Grecia, Nicoya en Costa Rica y Loma Linda en Estados Unidos. Digamos que esta denominación zonas azules se conoce mucho más ahorita a nivel mundial gracias a una docuserie que salió en Netflix que se llama Vivir 100 años, Los secretos de las zonas azules. Es una docuserie de 4 capítulos donde el escritor de National Geographic y de The New York Magazine, Dan Buckner, visita 4 países para aprender de las voces más longevas, buscando esos consejos para tener una vida más saludable. Este investigador argumenta que el 10% de nuestra esperanza de vida lo deciden nuestros genes y por otra parte el 90% se basa en nuestro entorno. El explorador y escritor estadounidense ha trabajado durante años para encontrar esas zonas azules en lugares en el mundo donde residen las personas con más vidas largas, pero principalmente saludables, es decir, que tengan menos incidencia a nivel crónico. ¿Y qué hace que estas comunidades sean tan especiales? Pues de manera general se cree que hay factores como la dieta, el estilo de vida, la comunidad que contribuye a la salud y por supuesto la longevidad en estas regiones. Adicional, estas zonas azules contemplan 2 factores o 2 aspectos importantes que nacen de la cultura japonesa en Okinawa, que se conoce como el Ikigai, que es el sentido o propósito de vida, y también un concepto llamado el Moai, que es un pequeño grupo de amigos que se apoyan a través de la vida. Entonces, básicamente, eso sería el contexto de lo que son las zonas azules, lo cual trataremos que en el desarrollo de este programa abundar un poco más en este aspecto. También resalto que a partir de la investigación de este investigador, se creó un proyecto en los Estados Unidos que muy pocos quizás conocíamos,
Yo realmente lo descubrí en la serie y pues indagando un poco pues por internet que hay el proyecto se llama Blue Zones Project o Zonas Azules, el cual toma las lecciones aprendidas de la investigación sobre las zonas azules y se comienza a trabajar con comunidades en Norteamérica para transformarlas, haciendo que las opciones saludables sean las opciones más fáciles en los lugares donde la gente vive, trabaja y aprende y se divierte. Esos son como los factores importantes que han trabajado en estas comunidades en los Estados Unidos. Desde el 2009 se comienza a trabajar en asociación con la AARP, o más conocida en inglés como la AARP, y la United Health Foundation para aplicar los principios del Power Night en Alberta Lee, Minnesota. Esto funcionó y después de solo un año los participantes agregaron casi 2.9 años a su promedio de vida. Además, el aumento de la vitalidad económica, los ahorros en gastos médicos, una menor pérdida de productividad y mejores resultados de la salud en Alberta. El condado de Freeport escaló 34 lugares en el ranking de salud de todos los condados en Minnesota. Un investigador llamado Walter Wild de Harvard calificó los resultados como asombrosos en un artículo del Newsweek. A partir de este programa piloto, las zonas azules o el proyecto Zonas Azules se ha expandido en los Estados Unidos a más de 70 comunidades con un impacto de 4.35 millones de ciudadanos. Es interesantísimo lo que traes, ¿verdad? Vamos, ahorita volvemos a esos dos principios, así que no los cierres por ahí para volver a hablar de esos dos principios, quizás filosofar un poco de esos dos principios. Traes unos asuntos bien interesantes. El primero, vamos a decir, hay unos componentes, vamos a decir, de esta longevidad o de esta nueva longevidad de las personas que pudieran ser atribuibles a cambios en estilos de vida, pero también a los avances en la ciencia médica. Así que eso es algo, ¿verdad? Que en Puerto Rico el reportaje del Nuevo Día habla de zonas azules, pero lo que indaga mayormente es el tema de la longevidad, ¿verdad? Así que se dice, por ejemplo, que en Puerto Rico ha habido un crecimiento de este sector de personas mayores a los 85 años. Y encontramos un número impactante de personas, 85.114 personas en el censo del 2020 que tenían 85 años o más. De hecho, no encontré así de momento, pero en otras ocasiones, para otras de las investigaciones, he encontrado las tablas del censo ya desglosadas por edad y he visto varias personas, no pocas personas, que rebasan los 100 años. Así que se presentan los municipios con más adultos mayores, es decir, en este caso de 85 años o más. Y ya verás por qué yo no lo considero dentro del contexto necesariamente de zonas azules. Algunos sí, otros no. Hormigueros tiene un 4.40% de personas con 85 años o más. Maricao, lo mismo, 4.40% de personas. Son municipios, si quieres, un poco donde la vida es más tranquila, donde la vida es más cercana, donde nos preocupa el otro, donde no lleva un paso rápido. Y eso cumple, ¿verdad? Esos dos primeros municipios. Pero se me rompe un poco el esquema cuando pongo a San Juan, que me aparece con un 4.30. Ahí quizás lo pudiéramos atribuir a los avances a la ciencia médica, ¿verdad? Volvemos a pueblos como Rincón, 3.80% de personas de más de 85 años. Guaynabo, Mayagüez, San Germán, Carolina, Arecibo, Ceiba, Ponce con un 2.90. Así que tenemos una serie de municipios en Puerto Rico con cerca de un 3 a un 4% y en Hormigueros y Maricao casi un 5%
de personas de 85 años o más. Así que sigue siendo un fenómeno importante, ¿verdad?, que toca otras áreas de política pública. Aquí nosotros hemos hablado del retiro y hemos hablado de los, ¿verdad?, de los planes de jubilación. Entonces, figúrate, ¿verdad? Y por eso quebraron muchos planes de jubilación, porque se habían calculado a base de una expectativa de vida de 76 años. Y de momento tú tienes un 4.40% de personas que está viviendo pasados los 85 años. Entonces, esos años adicionales no estaban contemplados en los números actuariales, ¿verdad?, que se usaron para eso. Así que aquí lo que estamos hablando es de otro tipo de envejecimiento, un envejecimiento independiente, ¿verdad? No con dependencia, no es la persona en el hospital, no es la persona encamada, no es la persona, ¿verdad?, siendo una carga, si me permiten y me perdonan. Es una persona que vive una vida activa, más dentro de unas limitaciones, ¿verdad?, de físicas y psicológicas, pero eso es lo que plantean las zonas azules. En el caso de Estados Unidos, el censo del 2020, estoy usando un documento que se llama The Older Population 2020, que es un artículo de mayo del 2023 del Buró del Censo. Entonces encontramos, ¿verdad?, que tenemos, vamos a decir, personas, fíjate, 85 o a 89 años, tenemos cerca de 85 a 89 años de ambos géneros, casi 3 millones de personas, de 85 a 89. De 90 a 94, 1.1 millones de personas en Estados Unidos, Jennifer. Ya abriste los ojos, creía que era Puerto Rico, ¿no? 95 a 99, 286.784 personas. Perdóname, todo esto que te estoy leyendo es año 2000. O sea, hace 3 años. No, 2000. Hace 23 años. 23 años. 23 años. Y 100 años o más, 50.454. Te enseño esos números del 2020. En el 2020, 85 a 89, antes era 3 millones, ahora son 5.705.000. 85 a 89, 3.829.000. 90 a 94, 1.8 millones de personas. 95 años o más, perdóname, de 95 a 99, 550.826, y de 100 años o más, 80.139 personas. Así que estamos hablando, ¿verdad?, de que ya no es un azar del destino, que no es que te encuentras un viejito de más de 100 años por allí, es que te encuentras 80.139 personas que rebasaron la etapa de los 100 años. Esto es bien interesante y yo aporto aquí la relevancia quizás de las redes sociales o de los que hacen contenido en las redes sociales, principalmente aquellos médicos que dan información científica de cómo tú puedes mejorar tu salud. Incluso he llegado a ver muchos médicos funcionales que le explican a la gente de alguna manera cómo las personas pueden revertir la diabetes, una enfermedad pues silenciosa, por decirlo así, que muchas de las personas, por ejemplo, en Puerto Rico la padecen y que en Estados Unidos también. Así que el acceso, a mí me parece, a la información últimamente es uno de los factores que ha permitido que las personas conozcan y aprendan cómo mejorar algunos hábitos de salud para mejorarla y para poder prolongar su vida. Sin embargo, esos estudios también de las zonas azules muestran a aquellas personas que de manera innata, es parte de la cultura, es parte de su forma de vivir, han hecho las cosas para que su vida pues tenga más años, por decirlo así. Pero lo más importante es que esos años de vida tengan calidad, que tengan una calidad de vida.
Así que me parece muy interesante. Y aquí hago un paréntesis para las personas que se preguntan, pero ¿por qué se llaman zonas azules? Es tan sencillo que cuando el investigador comenzó a indagar por dónde estaban esas zonas, dónde se estaban ubicando esas personas, pues comenzó a marcarlo con un color azul. Okay. Y desde entonces pues se le conoció como las zonas azules, pero no es nada en particular, sino porque es parte del proceso de investigación y así se le puso. Sí, fíjate, ¿verdad? Esas 5 zonas azules, ¿verdad? En ellas se destaca, ¿verdad? Por Bodner y su equipo, lo que se llaman el Power Nine. El Power Nine son aquellas variables, vamos a decir, o aquellos elementos que propenden, o que ellos analizaron que propenden esa longevidad. Estos incluyen un estilo de vida activo naturalmente. Sí, que es el movimiento, es decir, estas personas en estas regiones por lo general caminaban para ir al supermercado, caminaban para ir a su huerto, se agachaban mucho. Por ejemplo, los japoneses, su cultura es de sentarse en el piso, pues la flexión de las piernas hace que tengas más movimiento. Entonces tú ves una persona de casi 100 años en el piso, sentada en el piso. Claro, fíjate, vamos a decir, o sea, el llegar a una edad longeva siendo independiente depende del movimiento. Claro. Depende del movimiento. Nosotros hemos podido comprobar, ¿verdad?, que en Puerto Rico, en Ponce en particular, en los gimnasios hay una población importante de personas mayores de 80 años. Y por no hablar de los mayores de 60. Así que en uno de los gimnasios yo he podido percatarme que existe más o menos una división mitad-mitad entre juventud, ¿verdad? Gente en los 20 y los 30 que quizás persiguen unos propósitos ¿verdad? De embellecimiento y de lucir bien con eso de ir al gimnasio, versus otra serie de personas de 60 años o más que lo que persiguen con eso es evitar la pérdida de masa muscular y añadirle vida a sus años, ¿no? Y es algo bien importante. Así que, vamos, no percibimos una persona sentada en el sofá o en su silla especial, jugando videojuegos o viendo series o viendo películas, llegando a sus 100 años de edad. O llegando de forma independiente, porque a lo que aspira un pueblo es a eso. Entonces pienso, volviendo al tema de los gimnasios, que hay muchos programas o planes médicos, seguros médicos, que están incluyendo como parte de sus beneficios el que el adulto mayor vaya al gimnasio, porque de esa forma esa persona me evita el uso de muchos de las cosas que están cubiertas por el seguro médico. Así que esa persona puede controlar mejor su colesterol, puede controlar mejor su azúcar y una serie de medidas importantes de salud. Así que me parece bien importante. Acuérdense, el tema son los 9 factores del Power 9, siendo el primero el movimiento. El segundo es que lo mencionaste, tener un propósito en la vida. Si quisieras abundar. Sí, que es lo que le da sentido a su vida. Muchos de estos es, por ejemplo, en las tradiciones japonesas, es darle a los nietos o a los hijos heredar esas tradiciones. Por lo tanto, su propósito de vida se basa en poderle heredar a esas personas la tradición y que no se pierda las tradiciones que ellos tienen en su cultura. Yo lo interpreto, Jennifer, como constantemente tener una meta en la vida. ¿A dónde voy, verdad? No es que me voy a sentar aquí a esperar la muerte, ¿verdad? Porque eso, entonces, ¿para qué vivir de esa forma? ¿Para qué la longevidad, verdad? Así que el adulto mayor, cuando llega, por ejemplo, al retiro, ¿a qué me voy a dedicar ahora? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué voy a leer? ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién voy a compartir?
Pues todo eso deben ser unas metas importantes en la vida que el adulto mayor debiera prepararse prepararse desde joven para llevar a cabo, ¿verdad? Y fíjate, muchas investigaciones también mencionan que esa conexión con objetivos que sean significativos para la persona, ¿no? Se asocia con una mayor resistencia frente a enfermedades y una mejor calidad en la vida. Y eso lo hemos visto mucho, por ejemplo, personas que se recuperan del cáncer, que uno dice, ¿cómo? Y tú las ves haciendo cosas que le dan sentido a su vida, ayudando en fundaciones, haciendo cosas que le significan. Claro. Y hay una mejora en su calidad de vida y por lo tanto en su enfermedad. El otro día, no estoy en la libertad de decir el nombre, pero me encuentro, estaba almorzando y me encuentro un ex profesor de esta universidad que había combatido el cáncer 4 veces. Mi esposa no lo conocía, estábamos almorzando y le llamó muchísimo la atención porque oyó de parte de él la historia de vida. Se notaba, ¿verdad? Usaba una tecnología asistiva para poderse mover. Y a mi esposa le llamó mucho la atención, dice, no solo, ¿verdad? Le llamó la atención el tema de que la persona había superado el cáncer 4 veces, sino la actitud positiva que la persona mantenía y que nos habló de metas en la vida, aún en ese proceso. Claro, sí. Es importante porque al final es lo que te levanta, ¿no? Lo que te levanta de la cama, es lo que te permite luchar al final. Pues necesitamos ir a una pausa, doctor, y ya regresamos entonces desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de regreso en Desde el Observatorio, hoy hablando sobre longevidad y envejecimiento, las zonas o las supuestas zonas azules que existen en el mundo y también aquí en Puerto Rico. Doctor, ¿le gustaría dar alguna introducción o tomar alguna información que se nos quedó del segmento anterior? Simplemente, ¿verdad?, recordar que estamos hablando de estos 9 factores que Bodner encontró en estos sitios que le llaman zonas azules, ¿verdad? Y que aparentemente propenden la longevidad de las personas. Así que estábamos hablando fuera del aire que se nos habían quedado unos elementos de investigación, que es uno de los punteros del observatorio, sobre el estilo de vida activo, ¿verdad? Sobre el movimiento. Así que ibas a hablarnos de una investigación sobre ese primer principio, ¿verdad? Del movimiento. De la actividad. Sí, mira, en Valencia hicieron un estudio en el que participaron 68 personas sin deterioro cognitivo que se hallaban entre 97 y 105 años. Se llama envejecimiento exitoso en nonagenarios y centenarios valencianos, que mostraron que cerca del 66% tenían movimiento regular y caminaban más de 3 horas a la semana. Lo cual sustenta lo que estábamos diciendo anteriormente en una población como es española, y tan reciente este artículo fue publicado en el 2018, o sea que tampoco es un artículo muy viejo. Y llama la atención porque uno no se imagina, ¿verdad?, a alguien a los 100 años caminando por las calles del pueblo, ¿verdad? Y nos parece pues interesantísimo eso. Así que volvemos a así que será el principio número 1. El segundo era tener un propósito de vida, donde hablábamos de las metas, de los objetivos. El tercero son las estrategias para reducir el estrés, ¿verdad? Así que llevar una vida, ¿verdad? El estrés siempre va a estar presente, pero tratar de llevar a cabo quizás de una forma pensada, ¿verdad? Unas estrategias para reducir el estrés. Sí, y aquí lo hemos mencionado, y en la influencia en ese estilo de vida es que es muy importante como hacer cosas que nos hagan felices o que nos hagan sentir bienestar, porque ya hemos visto y lo hemos hablado aquí, yo me imagino que mucha gente lo ha escuchado tanto en las redes sociales como en las noticias, que el estrés produce desgaste. Y esto produce también un desequilibrio en nuestras hormonas, lo cual pues provoca está asociado a muchas enfermedades y también al deterioro, por supuesto, de la salud.
Y algo que me pareció bien interesante es que encontraba que el control del estrés viene unido a la convivencia en comunidad. Por lo tanto, también donde yo viva, el estrés que me provoquen mis vecinos, el contexto en el que esté, por ejemplo, tráfico, sonidos, etcétera, etcétera, eso también va a influir en el estrés que yo sienta. De hecho, leía que en Okinawa, al ser un clima tan agradable para ellos, hacía que ellos se expusieran más como a salir y hacer actividades fuera de su casa. Y está asociado con que los climas extremos hacen que las personas vivan más al interior de su casa o más resguardado, lo cual contribuye a menos exposición social, menos, por ejemplo, contacto con la naturaleza, que hace que las personas también encuentren un sentimiento de bienestar cuando tienen ese contacto con la naturaleza. Entonces, esos climas extremos también estresan mucho a las personas y afectan la salud. Traes un punto importante que es el de los vecinos, ¿verdad? Y hablemos un poquito de este concepto de las casas de retiro, ¿verdad? Hay varios conceptos, ¿verdad? Así que yo, por ejemplo, visité Málaga, a una casa de retiro en Málaga, en un consorcio que tuvimos, ¿verdad? En unas actividades que tuvimos conjuntamente con el Gabinete de Calidad de Vida y Envejecimiento de la Universidad de Granada. Y es interesante porque estaba dividido, ¿verdad?, la casa de retiro como en dos partes. Una que es el típico home, ¿verdad?, o égida que hay acá en Puerto Rico, donde tienes unos adultos mayores dependientes, porque han perdido funcionalidad, porque tienen deterioro cognitivo, porque tienen problemas físicos que necesitan ayuda y asistencia. Por otro lado, pues tienes una especie de hotel, ¿verdad? En Málaga, queda en una localización espectacular frente a la Costa del Sol en España, ¿no? Así que allí tenías unos adultos mayores que entraban y salían, decidieron vender su casa, decidieron irse a un lugar más pequeño para ir a vivir en comunidad con otras personas. Eso es un concepto que también existe en Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico nos choca, ¿verdad? Todavía el adulto mayor, mientras tenga algo de independencia, quiere vivir en su casa. De hecho, en el libro que hice hace algún tiempo sobre los adultos mayores en Puerto Rico, dejo saber, entré a las características de la vivienda del adulto mayor, y es notable la cantidad de adultos mayores que viven solos en Puerto Rico. Así que fíjate, ¿verdad? Los riesgos que conlleva vivir solo, del deterioro cognitivo, según estos 9 factores, vis a vis lo que sería vivir en comunidad. Hay unos conceptos que son interesantes pensarlos. Imagínate una casa de retiro donde uno vaya voluntariamente a retirarse y donde se retiren también gente que fueron tus amigos o que son tus amigos. El party. ¿Verdad? Así que... Creo que es el sueño de todos los amigos. Son formas, como te digo, alternativas de visionar el mundo y de visionar la vejez, ¿verdad? Pues, una vejez solo o sola versus una vejez acompañado de aquella gente que son tus amigos o que fueron tus amigos y que todos se retiraron y decidieron irse a vivir allí conjuntamente para no tener que pintar la casa, para no tener que limpiar, para vivir en comunidad y de una forma activa esos años. Fíjate, algo bien importante de las zonas azules en los Estados Unidos que reduce el estrés son las costumbres de las personas. Entonces, si yo vivo en una comunidad donde mis costumbres, por ejemplo, no es botar basura en las calles, sino hay un zafacón en el cual yo boto el mugre, boto la basura, si la costumbre no es gritar, si la costumbre no es hacer ruido, como lo hacen, por ejemplo, en Suiza, que los domingos no se puede ni pasar el trimmer. Imagínate un puertorriqueño sufriendo porque no puede pasar reglamentación acá. Sí. Entonces, todas esas costumbres y esas reglas explícitas e implícitas en muchas zonas, pues hacen que la vida sea menos estresante. Sí, podemos pasar al otro principio, que es una dieta especial, una dieta sobre todo basada en plantas.
Aquí tengo bastante información porque encontré un libro, Jennifer, de geriatría, de nutrición geriátrica, que tiene un capítulo dedicado a la dieta de las zonas azules. Así que si quieres, habla en general en lo que busco. Okay. De manera general, pues las investigaciones respaldan que una dieta mediterránea rica en frutas, verduras, aceite de oliva y pescado está asociada a una reducción significativa en el riesgo de enfermedades cardíacas y contribuye a una vida más larga y más saludable. De hecho, comer bien y más saludable hace que nuestro estado de ánimo mejore y nos sintamos más felices con todas nuestras cosas en general. En los okinawenses, ellos tienen una cultura de comer hasta el 80%, es decir, no comer en exceso, es decir, que uno siente que ya no puede y se va a explotar. Pues no, la cultura de ellos es comer hasta el 80%, hasta donde sientan que quedan bien y con un poquito incluso de hambre, porque sienten que el sistema, digamos, trabaja mejor y es una forma de ellos mantener su vida, su salud, que me pareció bien interesante porque la costumbre de uno es comer hasta que sienta que ya no puede más. Pues no, ellos nos enseñan que la forma en que ellos comen hace que se sientan mejor y creo que es más, como el 70% de su dieta son vegetales. Sí, vamos a, mira, Sardinia, Italia. ¿Qué era la dieta? Una dieta basada en plantas, suplementada con granos, leche de cabra, pan integral, queso pecorino, aceite de oliva, vino de Sardiña y carne en ocasiones. Okinawa, Japón, vegetales, batatas, sweet potatoes, tofu, sopa, carne en ocasiones, jengibre, turmeric. Loma Linda, California, que es interesante, que había una zona azul en Estados Unidos, ¿no? Una dieta basada en plantas, la mitad vegetariana, nueces, frutas, tomates, legumbres y básicamente el no depender de la carne o el evitar la carne lo más posible. Tenemos Nicoya en Costa Rica, una dieta basada en plantas, maíz, granos, arroz, tortillas, vegetales del jardín, limón, guineo, papaya, mango, chinas. Raras veces comen carne, sobre todo cerdo. Icaria, Grecia, aceite de oliva, vegetales, frutas, legumbres, queso de cabra, pescado, vino, café, pan integral y miel, y una serie de hierbas y raíces de las montañas. Así que fíjate que una dieta bien básica y contrario, ¿verdad?, a un fad nuevo, ¿verdad?, que esta corriente nueva, ¿verdad?, de la dieta paleolítica. ¿Has oído hablar de eso? La dieta paleolítica. Que pues, ¿qué comía la gente en el paleolítico? Pues comía carne, ¿no? Y comía ¿qué te digo? Pues esos son, ¿verdad?, fiebres, ¿verdad?, o corrientes que hay en los momentos. Pues fíjate que a contraposición de eso, pues tenemos esta dieta de las zonas azules, que es una dieta bien simple y como dices, de comer hasta un 80% de la capacidad y demás. Sí, unido a esto, dentro de las recomendaciones, y aprovecho pues para dar así como una recomendación de la información que uno consigue pues de los artículos científicos, de información de profesionales, que una alimentación equilibrada en la que se eviten los alimentos procesados con un bajo contenido de alcohol, rica frutas y verduras y sea posible fácil acceso, que aquí a veces realmente es un poco difícil realmente en Puerto Rico acceder a comida de fácil acceso, principalmente frutas y verduras, que se convierta en una rutina y no en algo excepcional. Es decir, que no comas solamente los fines de semana bien y entre semana comas mal, sino que realmente lo incorpores dentro de tu rutina. Y es imprescindible esto para una vejez saludable, pues tener una dieta sana. Unidos también a algo que mucha gente pasamos desapercibido y es comer a conciencia y con relajación cuando estamos alimentándonos, porque de esta manera
pues somos más conscientes de qué hacen nuestros alimentos en nuestro cuerpo, y esto incluye pues comer despacio, masticar correctamente, o sea, no atragantarnos, comer sentados y estar suficientemente el tiempo necesario para comer, es decir, hacer ese espacio, no tener laptops, computadoras, televisión, sino comer a conciencia. Sí, traje el tema en la dieta, el tema del alcohol. Es interesante que en estas zonas azules pues hay un consumo moderado de alcohol, y la bebida alcohólica por excelencia es el vino, ¿verdad? Así que se sigue ese tipo de dieta de corte mediterráneo, ¿verdad? Aunque tienes a Okinawa y tienes otros lugares, pues... Sí, pero creo que no es lo mismo tomarse una copa todos los días a tomarse una botella. Por supuesto, por supuesto. Y ahí añado básicamente que porque, por ejemplo, los okinawenses comen 80%, y esto lo encuentro en la información que tengo aquí, es porque reduce el contenido calórico. Si bien cuando nosotros comemos, ponemos al cuerpo a trabajar, pues cada vez si comemos, entre más comamos, más alimentos consumamos, más veces o más cantidad, pues hace que gastemos más calorías. Por lo tanto, el cuerpo todo el tiempo te está pidiendo alimentación. Y está demostrado que las personas que comen menos viven más años. Sí, pues fíjate, otro punto importante es priorizar a la familia. Vamos a tomar estos dos juntos. Priorizar a la familia como uno de los puntos, y pertenecer a una comunidad y rodearse de redes sociales que promuevan hábitos saludables. Uh-huh. Vamos a dialogar sobre ese punto. Bueno, si bien pues es fomentar esa conexión, ¿no? Una conexión significativa de amigos, familias y pertenecer a una comunidad, pues porque básicamente la calidad de estas relaciones se asocia con una salud mental más sana y pueden contribuir a una vida más larga. De hecho, tener contacto directo, abrazar a una persona libera en nosotros una hormona llamada oxitocina, que está relacionada con el bienestar en nuestro cuerpo. Esta hormona principalmente está relacionada con principalmente se halla en las mujeres por procesos de lactancia y maternidad, pero las investigaciones han demostrado que cuando los seres humanos abrazamos, segregamos en nuestro cuerpo esa hormona que nos genera bienestar. Y pues yo les invito a hacer ese ejercicio de cómo te sientes cuando tú ves un amigo que quieres mucho, lo abrazas y regresas a tu casa. Llegas como recargado de esa energía. Eso es lo que promueve como tal este factor, que es cultivar relaciones sociales de calidad y significativas, porque a nivel de salud mental y a nivel de salud física, pues nos da bienestar. Sí, aquí hay que insertar, ¿verdad?, el tema de una costumbre que debemos desarrollar, que es ver a nuestros adultos mayores, acompañar a nuestros adultos mayores, ¿verdad? Uh-huh. Yo he realizado investigaciones en centros de mayores con la compañera, ahora doctora Marlene Cabán. Tuvimos un proyecto donde fuimos a muchos centros de mayores, algunos donde había gente dependiente y en otros lugares donde había gente independiente, ¿verdad?, que se habían retirado allí por voluntad propia. Y nos acompañó la investigadora española Laura Rubio. Uh-huh. Y una cosa que a Laura le llamó mucho la atención fueron dos puntos. Número uno, la falta de actividades de ocio en esos lugares. O sea, que el adulto mayor no va allí a almacenarse, ¿verdad? El centro de mayores debe tener unas actividades para activar la mente y para activar físicamente esas personas que están allí. Pero le llamó también la atención pues la soledad. De hecho, ese era uno de los componentes de la investigación que estábamos haciendo. La soledad que sufren nuestros adultos mayores. Y en parte de las encuestas que fuimos a hacer, pues notábamos, la compañera Marlene y este servidor, que la avidez de los adultos mayores a atendernos. Y a mí me parece que eso se debe a que quizás nosotros ese día íbamos a hacer de los pocos contactos humanos
que esas personas iban a tener, cosa que es bien importante. Así que cuando yo enseño investigación social avanzada en el Colegio de Ciencias de la Conducta, le digo a los estudiantes, primero que hay que respetar a los participantes del estudio, ¿verdad? Y como parte de ese respeto a los participantes del estudio y a esas aportaciones que hacen a nuestra investigación, cuando vamos a investigar adultos mayores tenemos que ir con tiempo. Y escucharlos, porque tenemos no que ir con visita. tiempo porque hay que escucharlos. Claro. Y entonces como ellos nos están dando una información, ¿verdad? Claro. Pues nosotros lo mínimo que podemos hacer es escucharles, es compartir con ellos. Y en buena lid, ¿verdad? Tenemos que ser sus acompañantes alegres de ese día para que las personas logren estos objetivos de las zonas azules del contacto humano. Fíjate, yo me he interesado mucho por ese tema de la soledad social justamente después de que hicimos el estudio de los trabajadores que también mencionaron sentirse solos y posteriormente en el estudio de los jubilados que también mencionaron sentirse solos. Abono a esto, investigaciones recientes en los Estados Unidos. Mira, los adultos de más de 50 años que se sienten solos tienen más problemas de insomnio y tienen más dificultades tanto para iniciar y mantener el sueño y despertar temprano en la mañana y sueño no reparador. Ya hablar del insomnio es otro tema, pero yo creo que de manera general todos sabemos lo que causa el insomnio o lo difícil que es mantener un día activo cuando has pasado una mala noche. Y por otra parte, otro estudio reciente publicado en el 2021 en los Estados Unidos que habla sobre el aislamiento, la soledad y la mortalidad, y que hallaron que en los modelos que hicieron estadísticamente que es más significativo la mortalidad en las personas cuando se sienten solas que cuando están aisladas. Cuando se mezclan estos dos componentes, soledad y aislamiento, no es tan significativo como cuando la persona se siente realmente sola. Es más probable que muera que cuando está aislada por algún tipo como enfermedad o alguna condición que le haga aislarse, como cuando nos aislamos por el COVID. Que me parece interesante porque es como algo silencioso que ocurre, como una epidemia silenciosa que ocurre y que muchas personas no se atreven a hablar y que desafortunadamente después de la pandemia muchas relaciones interpersonales se rompieron, se perdió la conexión entre las personas y lo que yo decía ahorita, el afecto, abrazar a alguien. Fíjate, si los radioescuchas no tuviesen alguna duda de la necesidad que tienen nuestros adultos mayores de no sentirse solos y de tener contacto humano, dese una vuelta por los casinos de la ciudad. Pero tan cercano como ir al mall y verlos en la... Sí, entonces vas a ver los adultos mayores con esa avidez de tener algún contacto humano, de visualmente al menos ver otro ser humano, ¿verdad? Y creo que aquí hay unas cosas que hay que hacer desde la política pública. Totalmente. ¿Verdad? Pero creo que hay otras cosas que podemos hacer desde el seno familiar. Y desde, ¿verdad? El preocuparnos por nuestros mayores, ponerlos en agenda. Sí. Ponerlos en agenda. Hay que agendarse, ir a ver nuestros adultos mayores, ir a atenderlos, ir a compartir con ellos, ir a comer con ellos, de forma que los acompañemos y propender este comportamiento de zona azul. Claro, porque de hecho es más probable que tú tengas mejor calidad de vida por el aspecto social. Cuando tienes un aspecto social saludable, unas redes de apoyo entre familias, amigos, comunidad, instituciones, sentir que perteneces versus cuando solo te alimentas bien. O sea, alimentarse bien es fundamental, pero si está acompañado de la parte social es magnífico. Incrementa como tal tu bienestar, por lo tanto poner atención a este factor social es sumamente fundamental porque ya las investigaciones han mostrado muchos resultados. Claro. Así que el tiempo aquí vuela, doctor. ¿Alguna reflexión final, algún punto? Pues yo creo que la asignación aquí mandada es que todo el que pueda se vea el documental que está en Netflix, ¿verdad? Sobre las zonas azules. Y así pueda profundizar, ¿verdad?, sobre ese tema. De allí, pues, saldrán unos libros, saldrán unas lecturas, saldrán otras fuentes que pueden
propender ese envejecimiento activo que promulgamos desde aquí, desde el observatorio. Así es, doctor. Pues amigos, hemos llegado al final de nuestro programa en Desde el Observatorio. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y sobre todo hayamos puesto un granito de arena o los invitemos a reflexionar sobre la importancia de cuidarnos, mantenernos saludables, sobre todo para mantenernos longevos, pero con salud. Les recordamos que pueden conseguir la retransmisión de este programa en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por habernos acompañado hasta el final de nuestro programa. Nos vemos la próxima semana en un programa más desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Hasta el lunes. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.